Estamos en Hechos capítulo 2. Hemos estado caminando por este capítulo ya por algunos domingos. Si no estuvo con nosotros, le animamos también a que busque los mensajes pasados para poder entender mejor a dónde estamos ahorita. Hemos estado viendo este día tan importante en la vida de la iglesia. Dijimos que es quizá el cumpleaños oficial de la iglesia, el día de Pentecostés. Ciertamente no eran los primeros creyentes en Jesucristo como Señor, como Salvador, pero aquí se oficializa, se identifica y es la primera gran cosecha del evangelio que Cristo había prometido que ocurriría cuando Él ya no estaría aquí presente en la tierra, sino que estaría en el cielo. Entonces estamos observando ese evento y como mencionaba Marco hace algunos momentos, Lucas efectivamente está muy consciente de ambas perspectivas siempre, tanto en su descripción de la ascensión del Señor, incluyendo detalles, específicamente el asunto de las nubes, para vincularlo con el tema de la profecía de Daniel, a través de todo lo que está sucediendo en esto que fue el inicio de la iglesia, en lo que es el inicio, como veíamos la semana pasada, de la predicación apostólica. ¿Se acuerdan que vimos que habrían en la predicación de los apóstoles de aquí en adelante y después también en los escritos apostólicos, habrían por lo menos esos 4 elementos, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije que era como una lista que había que llevar. Ahí los que lo tienen, chéquenlo. Los que no, vean el sermón de la semana pasada. Todos hablaban de que había llegado el tiempo, la era profetizada. Sí, este pueblo, el pueblo judío, en donde se desarrolla todo esto en el Nuevo Testamento, ellos conocían las Escrituras. Y en los tiempos de Cristo había ciertamente una gran expectativa por todas las condiciones que había en su mundo de ese tiempo. Ellos estaban preguntándose, ¿cuándo? Tenían siglos de promesas, pactos y profecías que estaban sin cumplirse. Pero el propósito del Nuevo Testamento y el propósito de la predicación apostólica y el propósito de Pedro especialmente en su primer sermón después de la venida del Espíritu Santo es declarar que el tiempo de la espera se acabó. Lo que fue pactado, lo que fue prometido, lo que fue profetizado ya llegó. Y eso se trata este sermón, que ese tiempo ya llegó, va a dar, como dijimos, que lo harían y lo hizo él, daría comentarios específicos de la vida de Cristo entre ellos. Y por supuesto va a especificar sobre los grandes eventos, no solo de sus milagros, señales, prodigios, pero de los 2 grandes eventos, su muerte en la cruz y luego su resurrección. Esos datos históricos que, como dice en el texto que hemos estado estudiando, ellos fueron testigos oculares. A ellos nadie les contó, los apóstoles lo vieron con sus ojos. ¿Sí? Y luego tomaría las citas del Antiguo Testamento específicas y las aplicaría a la persona de Cristo. Entonces eso es lo que estamos viendo. Vimos la primera profecía ahí en el capítulo 2 que toma el predicador Pedro
y aquí escrito por Lucas, ¿verdad? La profecía de Joel. Vimos que Dios, inspirando a Pedro, les explica esta profecía tan tremenda, tan portentosa, tan impactante, se cumple aquí hoy. Eso es lo que dice Pedro. La lectura directa de Hechos capítulo 2, Pedro dice, lo que está sucediendo hoy aquí en Jerusalén corresponde a lo que profetizó Joel. Y ya estuvimos estudiando esa profecía, y aunque estamos en medio del cumplimiento, inclusive en este día de la predicación de Pedro, fíjense nada más, se está cumpliendo de una forma literal lo que profetizó Joel. Por supuesto, inició con la venida de Cristo, a lo que Joel llamó los últimos días, y lo que también, a propósito, los escritores apostólicos llamarían al tiempo de la venida de Cristo en adelante. De la venida de Cristo en adelante le llamarían últimos días. A veces nosotros, cuando pensamos en últimos días, pensamos todavía hasta allá, ¿no? No, hemos estado, toda tu vida has estado viviendo en los últimos días. Porque Pedro estaba viviendo en los últimos días, él los identificó así. Se refiere al día final en que Dios, o este periodo final en que Dios está tratando con la humanidad de esta manera. Después de estos días no hay más. Los días en que la persona puede ser salvo por Cristo son estos, que por gracia seguimos viviendo, dijo Pedro. No es que el Señor haya retrasado su promesa de regresar, como algunos piensan, que es por tardanza. No. Estos últimos días los está alargando, porque es misericordioso y es paciente. La salvación sigue predicándose. Las almas se siguen salvando. Y veíamos al final de ahí en Hechos 2, versículo 21, veíamos esta frase: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta frase también se va a volver una frase favorita, no solo de Pedro, porque él también lo va a usar después en su epístola, pero Pablo a esta frase le va a dar un uso tremendo. Ahora, amados hermanos, es verdad que el apóstol Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo, pero lo que el Señor Jesucristo le enseñó es exactamente lo que Pedro está predicando en este día. Sí. Y Pablo reconoce lo que Dios le dio a Pedro para bien de su iglesia. Y en ese sentido, como lo decíamos la otra vez, Pedro se volvió el que dio el fundamento, que proveyó esa base sobre el cual Cristo dijo que construiría su iglesia. Esto que estamos aprendiendo hoy. Pedro y su mensaje, no que él sea el Papa, no, para nada, sino que fue el primer apóstol inspirado para declarar el evangelio de la salvación solo por Cristo. Y lo estamos viendo. Y hacemos bien en copiar este mensaje. Les decía que todos los elementos fundamentales de algo nuevo se encuentran presentes en la primera mención de algo en la Biblia. Aquí en este mensaje de Pedro encontramos todos los elementos fundamentales de la sana predicación del evangelio. Quizá cuando Joel dijo esas palabras, o seguramente Joel,
cuando dijo esas palabras, no entendía todo el alcance que tendrían. Fueron dichos siglos antes de Cristo, que todo el que invocara el nombre del Señor será salvo, pero Pedro sí lo entiende. Y Pablo sí lo entiende. Joel pensaba que eso se refería solo a judíos en Jerusalén. Sí eran judíos en Jerusalén, pero que venían de todas las partes del mundo. Y Pablo en Romanos capítulo 10, cuando va a usar este mismo texto, lo va a usar para demostrar que la salvación que primero fue anunciado entre los judíos aquí en Jerusalén en este día que estamos enseñando, después iría por todo el mundo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor sería salvo. Déjenme leerles una pequeña cita. Dios admite a todos los hombres a sí mismo, sin excepción. Todo el que clamare en el nombre del Señor será salvo. Porque a ningún hombre se le prohíbe o se le excluye de invocar a Dios. Todo el que le invoca será salvo. Claro que después vamos a aprender por qué no le invocan a algunos, ¿verdad? Y aprendemos que efectivamente que son los que a Dios llamare. Pero vean esta frase. Como ningún hombre está excluido de invocar a Dios o clamar a Dios, la puerta de la salvación está abierta a todos. Tenemos un gran evangelio, hermanos. ¿Quién cree que dijo esas palabras? ¿Quién cree? A lo mejor están pensando, bueno, a lo mejor Billy Graham, a lo mejor William Carey, Juan Calvino, amados hermanos. Se los voy a leer otra vez. Algunos piensan que Juan Calvino no predicaba un evangelio incluyente de todos. Esta frase es suya. Dios admite a todos los hombres a sí mismo sin excepción, porque a ninguno se le excluye del poder invocar a Dios, y por ello la puerta de la salvación está abierta para todos. Ok, me encontré eso en mis estudios esta semana y dije, se los tengo que compartir. Nosotros somos calvinistas, pero usualmente cuando nos critican por ser calvinistas nos acusan de no predicar un evangelio a todos. Nuestro evangelio es para todos. Se anuncia a todos. La puerta de salvación es abierta para todos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que invocan el nombre del Señor con toda seguridad. ¿Y quiénes son los que van a invocar? Ahora sí, van a ser los que Dios llame. Ok, muy bien. Hechos capítulo 2. Vamos a ir al versículo 22, aunque ya esta parte lo vimos. Hoy vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 36. 22 al 36. ¿Lo tienen todos? Hechos 2, versículos 22 al 36. Lo leemos juntos, si gustan así como están. Dice así. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra,
no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias también porque nos permites estos momentos para meditar en ella. Sigue guiándonos, Señor, y que tu palabra nos lleve a ver cuán grande es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Padre, haz arder nuestros corazones con un mayor amor y un mayor deseo de servirle. Y que esto, Padre Celestial, sea para tu honra, para tu gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Ok, la semana pasada estuvimos hablando en el versículo 23 de la tensión teológica que hay en este versículo en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Veíamos cómo ambas coexisten. Por un lado, Dios es soberano, dice el versículo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí? Dios está en control, es el plan de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No son manos inocentes, son manos culpables. A la vez que es el plan de Dios, a la vez es un gran pecado de aquellos que lo hicieron. Y aprendíamos que cuando algo sucede, algo malo sucede dentro del plan de Dios, Dios no fuerza a ningún humano para hacerlo. De hecho, los evangelios no lo presentan. Hubo inclusive una especie de resistencia. ¿Se acuerdan en el juicio de Jesús de parte de Pilato? Dicen, yo no hallo culpa en él. Pero todos, incluyendo Pilato, terminaron pidiendo la muerte de Cristo. Los soldados romanos sabían que estaban haciendo algo injusto. Y había un sistema legal que, por lo menos para los ciudadanos romanos, abogaba por justicia en los actos que se llevaban a cabo. Ellos habían escuchado la declaración del procurador diciendo, no encuentro injusticia en él. Ellos también lo mataron. Todos fueron culpables.
Y decíamos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también hubiésemos hecho lo mismo. ¿Okay? Coexisten. Estas cosas lo aprendíamos en nuestra conferencia esta semana con Mano AJ de una manera muy extraordinaria. Los que estuvieron escuchando, cómo ambas cosas son verdad. La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. El plan de Dios y nuestra culpabilidad. Lo aprendemos en el primer sermón aquí y lo estudiamos la semana pasada. Pero aprendíamos también el versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aprendíamos por qué era imposible, porque Cristo no podía seguir muerto. Y veíamos que su muerte había sido como un sustituto por nuestros pecados. En él no tenía pecado. Isaías 53 claramente nos dice que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él, fue puesto sobre él. Pero él no solamente no era culpable, él tenía, como vimos la semana pasada, una justicia positiva. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre hizo aquello para lo cual el hombre fue originalmente creado, que era para dar gloria y honra a Dios con todos sus actos, con todas sus palabras. Por eso la muerte no le pudo retener. Y ahora, a manera de explicación, Pedro sigue citando el Antiguo Testamento. Hemos hablado ya de la importancia de entender que nuestra Biblia es la palabra inspirada de Dios, toda. A veces por la forma en que la tratamos, pareciera que solo creemos que el Nuevo Testamento. Pero la enseñanza apostólica es que toda la Biblia es inspirada por Dios. Así lo enseñó el apóstol Pablo. Y aquí lo vemos en la práctica al apóstol Pedro citando escrituras del Antiguo Testamento. Ya citó al profeta Joel y ahora cita al profeta David. Sé que no estamos tan acostumbrados a llamarle así. Le llamamos el rey David, el pastor David, ¿qué más? Se me olvidó la otra descripción. El cantor, el compositor, David. ¿Sí? Pero aquí lo pone como profeta. Vean ustedes, versículo 25. Y está citando el Salmo 16. ¿Sí? El Salmo 16 lo está poniendo aquí Pedro. Porque David dice de él: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Es un hermoso estudio, el estudio del libro de los Salmos. En tus lecturas personales, devocionales, recomiendo que siempre, aparte de lo demás que estés leyendo, incluyas los Salmos. Pasan unas cosas muy interesantes. Y en el caso de David, él muchas veces, al estar escribiendo el Salmo, expresando algo de su propio corazón, es tomado por el Espíritu de Dios de una forma especial, llevado más allá de su entendimiento de dependencia en Dios,
y es usado para expresar palabras que va a expresar un día el Hijo de Dios. Esto es asombroso. En este salmo, David inicialmente está expresando su necesidad de Dios, su confianza en Dios. Pero pronto vemos que cambia esto. Y Pedro nos dice, sí, el salmo es de David. El salmo es de David, él lo escribió. Pero no lo escribió de sí mismo. Vean ustedes esas palabras. Porque David dice de él. Aquí el él del contexto es el Señor Jesucristo. Ahora, es verdad que David veía siempre como su roca, como su fundamento a Jehová, al Señor, como lo vemos aquí en nuestro texto. Pero no solo David, fíjense. Nuestro Señor en su vida humana, aun siendo el Hijo de Dios, observamos que nunca usó su deidad para ayudar a su humanidad. La usó para ayudar a toda la demás humanidad, menos a la suya. Y Satanás eso trató de cambiar en él, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, estás bien hambriento, mira, necesitas comer, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y en esos ejemplos de la tentación de Jesús observamos que no echó mano de su deidad, de ser el Hijo de Dios, para aliviar sus tentaciones como humano, sino que hizo. Usó siempre la palabra de Dios. Siempre dependió, escuchen bien esto, dependió en su Padre. Por eso lo vemos orando de madrugada, lo vemos orando a altas horas de la noche. Cuando va a participar de un milagro que hizo su padre, da gracias a Dios porque está reconociendo que viene de Dios el alimento que se acaba de multiplicar. Amados hermanos, nuestro Salvador tenía que ser así. Porque no solo tomó nuestro lugar, pero nos representa. Y no solo nos representa, sino también Él nos lleva. Esto es una de las grandes enseñanzas del libro de Hebreos capítulo 2, que Él es el que nos va llevando de aquí a la presencia de Dios. Él es el precursor, Él es el primero de entre muchos hermanos. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cómo fue victorioso? Dice, porque siempre tenía al Señor delante de mí. Véanlo. Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjense, primero lo ve delante de Él. Pero ahora vean dónde lo ve. Es su ayudador. ¿Quién? El Señor es su ayudador. Recuerden, Él es nuestro representante. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Y qué? Y aún mi carne descansará en
esperanza. ¿Ya vieron en dónde está ubicado esta expresión de confianza, esta declaración de que Jehová es su ayudador? ¿Ante qué cosa? ¿Qué es lo que está describiendo aquí cuando dice mi carne descansará en esperanza? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se está refiriendo? Tiene delante de la muerte. Está diciendo, porque tengo al Señor delante de mí siempre, y porque está a mi diestra, aún enfrentando la muerte, la enfrento confiado. Eso tiene mucha lección para todos nosotros, amados hermanos. Se alegró mi corazón, dice. Se gozó mi lengua. Leíamos la semana pasada, no lo vamos a volver a leer allá en Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Aquí lo está enfocando David, fíjense, 1000 años antes. Y Pedro dice, es grande la palabra de Jehová. ¿Cómo es posible que 1000 años antes David hiciera estas declaraciones de Cristo? Dice, no dejarás mi alma en el Hades. Esta expresión común en tiempos del Señor en cuanto a la muerte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso era crucial que al tercer día resucitara el Señor. No al cuarto como Lázaro, o al quinto, o al sexto. Al tercer día. Que no viera corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, Pedro cita este salmo y dice que David está hablando de Cristo. Varones, versículo 29, véanlo. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Pero a diferencia de Cristo, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Fíjense que en el libro de Nehemías, cuando él está haciendo la reconstrucción de la ciudad, está en una parte de la ciudad y describe ahí Nehemías los sepulcros de David. Tiempos de Nehemías los conocían a través de historiadores del periodo intertestamentario. Sabían dónde estaba la tumba de David. Un tal Juan Hircano sacó tesoros de ahí, profanó el sepulcro, pero sabían dónde estaba. Y según Josefo, Herodes iba a volver a hacer lo mismo, pero que Dios se lo impidió. Y entonces, en lugar de destruir más la tumba de David, edificó, según este historiador, un monumento. El caso es que sabían dónde estaba la tumba de David. Ese es el caso. Y sabían dónde había estado la tumba de Jesús. Pero tenían dos situaciones bien diferentes. En uno habían huesos y cenizas y en el otro no había nada. En el otro no había nada porque había resucitado el Señor. Y se lo está diciendo Pedro de frente. Probablemente ya este sermón, como decíamos, ya está en el templo.
con los que mandaron a matar y con los que mandaron a pagar a los soldados para decir que se habían robado el cuerpo del Señor. Pedro está parado en Jerusalén diciendo: Él no está. Él ha resucitado. Nosotros los vimos y muchos más, es lo que va a decir. Y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Bueno, eso es un enunciado algo largo y para nosotros tal vez un poco difícil de entender. Pero para los que estaban en Jerusalén en ese día, esto lo oirían y lo entenderían al instante y perfectamente. Pedro les está diciendo: David era profeta porque declaró lo que Dios le prometió. ¿Qué era eso que Dios le había prometido? Bueno, es lo que acabamos de leer. Que con juramento, Dios, hay algunas ocasiones cuando Dios, y esto lo aprendemos en el libro de Hebreos también, que cuando Dios quiere asegurar algo a un humano, adopta una práctica humana para que quede súper seguro. Le juró a Abraham y le juró a David. Le juró a Abraham que uno de sus descendientes sería a través del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y le juró a David que él tendría un descendiente que sería rey eterno. Esa fue la promesa, juramento o pacto hecho con David. Que uno de sus descendientes sería el que se sentara en su trono y que ese descendiente sería el Cristo, sería el Mesías. Fíjense, es una gran declaración. Dice Pedro: David declaró la promesa que Dios le dio. Y esto era bien sabido, amados hermanos. Era tan sabido que por eso Herodes, cuando se enteró que habían unos señores que sabían que alguien profetizado y que iba a ser rey había nacido en Belén. ¿Se acuerdan lo que hizo Herodes? Él sabía de la promesa a David y él creía que la podía detener. Fíjense. Así somos los humanos. Pensamos que podemos impedir la voluntad soberana de Dios, cuando es mejor doblar nuestra rodilla y decir: Dios, tú eres Dios. Lo entendían así. Vamos a ver los lugares donde lo expresó. En Salmo, está en el Salmo, hay varios lugares. Vamos a ver el Salmo 132. Salmo 132. No vamos a leer todos porque son muchos. Salmo 132, en el versículo 11
Este salmista es otro, no es David, pero es uno de sus contemporáneos. Está hablando en el versículo 10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 11, en verdad juró a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Luego vamos a segunda de Samuel, donde recibe esta promesa en la historia. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Notaron eso? Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Todos pensaban que iba a ser Salomón. Y ya después que vieron lo que pasó con los siguientes descendientes de David, dijeron, pues esa promesa como que ya no fue. Pero el tiempo de las promesas ha llegado. El cumplimiento de las promesas ha llegado. Dice el versículo 30, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Lo que está diciendo Pedro es, lo que les acabo de decir del Salmo 16 es verdad, ha quedado comprobado porque Cristo ha resucitado. Lo que Dios le prometió a David se ha cumplido, se está cumpliendo en la persona de este descendiente, Jesucristo, que es el Mesías prometido a David. Los escritores del Nuevo Testamento todos entendieron esto, todos, que Cristo era el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver un pasaje nada más. Romanos, lo acabamos de ver en nuestras conferencias, Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 2. Está hablando del Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo que estamos viendo a Pedro hacer al predicar el Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo y Pedro están usando el mismo bosquejo, hermanos. Cristo cumple las promesas hechas a David porque Él ha resucitado. Una vez más, ahí en Romanos capítulo 15, si están todavía ahí, Romanos 15.
versículo 12, Romanos 15, 12, bueno, 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se está citando Isaías, estará la raíz de Isaí que se levantará a regir los gentiles y los gentiles esperarán en él. Justo cuando pensabas, bueno, esto tiene que ver con un rey judío. Es el rey judío que es el rey de todos los reyes. Y es el rey con el que tienes que ver. Y que tengo que ver. Como dice el escritor de Hebreos, porque está apuntado para el hombre morir una vez y después de esto, el juicio. Todos tenemos que ver con él. Lucas, estoy poniendo estas citas por si había alguien que no sabía de esta conexión tan importante en la Escritura. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 32. Nuevamente 31. Lucas 1, 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y hemos estudiado ya en el Evangelio de Mateo qué significa ser parte del reino de Dios, qué significa ser súbdito del Rey Jesús. Y pues bueno, aquí estamos viendo de dónde viene eso. Dice, versículo, otra vez ahí en Hechos, versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Recuerden que todo este sermón empezó como una explicación de lo que había pasado ese día en Jerusalén. ¿Se acuerdan? El estruendo, el gran sonido como de un viento, luego las llamas de fuego sobre los apóstoles, luego la proclamación de las obras de Dios en los lenguajes de las muchas personas que estaban reunidos ahí en ese lugar. Y le preguntaron, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo es que pueden estas personas predicarnos estas cosas? Y entonces este sermón ha sido una contestación. Pero después de explicar lo que está pasando y por qué está pasando, se va a la razón de todo. Y la razón de todo es dejar asentado, dejar proclamado que Jesucristo es el Rey y Señor resucitado. El fenómeno que ocurrió por mano de Dios queda en un segundo plano y queda como un indicador de lo superior, que es lo que ahora ha estado predicando Pedro, que es la salvación para todo el que invocare el nombre del Señor, y ese Señor Pedro le da el nombre. ¿Escucharon eso? La profecía de Joel que decía que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro nos lo ha repetido 2 o 3 veces ya y ha dicho, este Jesús. Entonces ahora la explicación se ha enfocado
sobre el centro de todo, que es la predicación de la salvación en Cristo para todos los que creen en Él, para todos los que le invocan. Vean ustedes una vez más. Dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Les dije hace rato que Lucas tiene una capacidad especial para observar cosas de ambas perspectivas. Y les está diciendo a los que estaban en Jerusalén en ese día, que habían experimentado todo esto, que le estaban escuchando predicar y ponerle nombre al Señor que Dios había prometido que vendría. Y dice, y esto que ustedes acaban de experimentar y ver y oír, se originó en la presencia de Dios en el cielo. Lo que ustedes están viendo aquí, es como si hubiese ustedes lo han visto cuando echamos una piedra en el agua, cae la piedra aquí, pero salen las olas hacia afuera. Es como si Pedro estuviese diciendo, en el cielo es donde cayó la piedra. Y los efectos nos alcanzaron aquí en la tierra. Vean el versículo una vez más. Sé que ya lo leímos 2 veces, pero tal vez se nos escapó. Así que, en la explicación, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios. Hubo una exaltación celestial. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estuvo aquí? Él les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a el Consolador. Dice Pedro, eso está ocurriendo. El Padre le ha dado el Espíritu Santo y Él lo está derramando sobre nosotros aquí en este lugar, en este día. Y por eso están escuchando la palabra de Dios, lo están entendiendo en sus lenguajes. Por eso les estoy predicando el mensaje de Cristo, porque Jesús es ese Señor que David dijo que no quedaría en la tumba, que no vería corrupción. Es Él el que está ahora en el cielo, en el trono, a la diestra de Dios. Y Él ahora está trabajando entre nosotros, y esto es lo que ustedes están viendo el día de hoy. Está viendo aquí Pedro, y nos lo está testificando Lucas, lo que ocurre en la presencia celestial y santa. Escuchábamos hace unos momentos la lectura de Isaías 6. Ese lugar de la santidad de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Ahora, amados hermanos, hay un hombre, pero ese hombre se llama Jesús y está en el trono de Dios. Y el efecto es el día de Pentecostés. Está diciendo Pedro, lo grande, aunque es grandísimo esto es lo que está pasando entre nosotros hoy, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es lo que está sucediendo en el cielo. ¿Se acuerdan de ese salmo?
Alzaos vuestras cabezas, puertas. Abrid puertas eternas. ¿Por qué? Porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y vamos para allá ahorita en nuestro texto. Jehová, el poderoso en batalla. Se van a dar cuenta en unos momentos, estos que estaban en Jerusalén, que el que ellos crucificaron, la Escritura lo llama Jehová. Dios le ha hecho, escuchen esto, Señor y Cristo. Aquí en este mundo, la corte lo había condenado. Pero la corte celestial tenía otro veredicto. Este no es el culpable más que de salvar a la humanidad. Y por ello va a recibir el nombre que es sobre todo nombre. Y este va a ser el tema de todos los apóstoles también, amados hermanos. En Romanos, en Efesios, en Filipenses, en Hebreos, en todos lados nos van a decir una y otra vez que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y que todo principado y toda potestad le son sujetas a Él. Que no hay otro nombre en los cielos ni en la tierra y debajo de la tierra más grande que el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo exaltó. Cuando se fue de aquí, el Padre lo exaltó, amados hermanos. Y Él es exaltado. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Claro, su tumba está con nosotros. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense que esta cita lo usó Cristo en su ministerio. Y los 3 evangelios sinópticos lo relatan cuando él le preguntó a sus contrincantes qué significaba. Cuando David decía que su Señor le decía el Señor. Y Jesús les explicó, yo soy. Yo soy el Señor de David, al cual Jehová también le dice, siéntate en el trono de todo honor y de toda gloria. Pedro lo entendió, aquí lo predica. Pablo va a predicar lo mismito aquí en Hechos, capítulo 13, lo igualito. Por razón de tiempo no lo vamos a estudiar ahorita, pero créanme, ahí está. Citando el Salmo 110. Y se va a volver el salmo más citado en el Nuevo Testamento, porque no se lo pueden acabar. Está diciendo Jesús, el que anduvo aquí entre nosotros, el que fue humillado, el que fue crucificado, pero resucitó y ascendió. Es ahora el que está sentado en el trono de Dios y está en el lugar de poder, está ejecutando los juicios de Dios sobre toda su creación. Él es a quien Dios ha puesto en sus manos todas las cosas. Después Pablo va a decir que todas las promesas de Dios están en Él. Si tú no conoces a Cristo, si tú no confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, si no has creído en Él, tú no tienes nada de Dios más que juicio esperándote.
Porque Dios a ti no te ha prometido nada. Se lo ha prometido todo a Cristo y todos los que invocan su nombre. Y el que quiere honrar al Padre, la única forma de hacerlo es honrando al Hijo. No me digas que crees en Dios. Dime si crees o no en Jesucristo. Si en verdad has doblegado tu corazón delante de Él, has visto en verdad su muerte por tus pecados. Y crees en su poderosa resurrección. Y has visto en las Escrituras que lo que David profetizó se cumplió al pie de la letra, y que en este día que Pedro está predicando hubo la exaltación increíble del Mesías, del Señor. Su exaltación. Él no se hizo Mesías este día. Él cumplió con todos los requisitos para ser el Mesías de Dios cuando entregó su vida en la cruz. Obedeció la voluntad de su Padre siempre hasta la muerte. Y esas tres palabritas que se repiten tanto en la Escritura, por lo cual Dios lo resucitó, Dios lo exaltó. Su resurrección y el día de Pentecostés dan testimonio, dice Pedro, de que Él es ese Señor. Lo que ustedes están viendo y oyendo y escuchando, y estos pasajes que hablan de Cristo, de Joel, de David, son testimonio de que Él es el Señor. El Señor de señores para nosotros los gentiles, que teníamos muchos señores. Solo hay un Señor. Y Cristo, especialmente para los judíos que esperaban su venida. Algunos erróneamente siguen esperando, porque el Mesías ya vino. Y es Cristo, es Jesús. Sepa pues, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, Pedro está haciendo lo que por siglos temían hacer los judíos. El hablar de ese nombre, sobre todo nombre, o como ellos lo decían, el nombre inefable, que según la tradición judía solo el sumo sacerdote lo podía pronunciar una vez al año en el día de la expiación, dentro del lugar santísimo, estando él solito. Ahora Pedro está gritando a los cuatro vientos: su nombre es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Es el que está sentado a la diestra de Dios. Él es a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor por siempre. ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo? Quiera Dios que tengamos esta convicción, que no titubeemos. Lean el Nuevo Testamento y vean las veces tan
tan declaradas, tan a propósito, tan adrede, que los apóstoles identifican a Cristo como el Señor, el Mesías, el Rey prometido a David, aquel ante quien toda rodilla se debe de doblar. Vamos a leer por último ese pasaje, Filipenses capítulo 2. Sé que ya lo conocemos. Estamos aprendiendo que Cristo es ese descendiente prometido a David, ¿verdad? Y sí, de acuerdo a la carne, como leímos ahí en Romanos, es hijo de David. Pero ese hijo de David se ha vuelto el Señor de David. Le confiesa como su Señor. Filipenses 2. Versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el. Vamos a leer juntos ese último versículo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy le confesamos. Yo espero que todos los que estamos aquí presentes le confesemos, por la gracia de Dios, con fe, reconociendo quién es, lo que ha hecho por nosotros. Un día los que se burlan de nosotros también lo van a hacer. No queremos que eso pase, queremos que crean. Pero un día los que no creen en el Señor también lo van a confesar. Porque todos estaremos delante del Rey y Señor, Cristo. Si no has creído en Él hoy, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Lo que dice Pedro es tan actual hoy como lo fue hace 2000 años cuando lo predicó. Aquí estamos adorando al Cristo resucitado. Él es la razón de todo. Que Él reciba gloria en nuestras vidas y lo recibirá por toda la eternidad.